Hola, buenos días. Saludo a los que estamos aquí presentes, otro saludo a las personas que nos están viendo, nos verán a través del canal. No sé si estamos en directo ahora mismo porque hemos tenido problemas con internet, pero bueno, esto se puede grabar y se cuelga, ¿no? Se pone ahí otra vez para que para el que lo quiera ver. Bueno. Nada, la verdad que no sé cómo empezar, son tantas cosas las que me inundan, ¿no? Vienen tantos pensamientos, vienen tantas cosas a mi mente, que espero que Dios vaya poniendo, ¿cómo decir?, zozobra, ¿no? Para que podamos o pueda expresar lo que hay en mi corazón. Escuchando la oración, escuchando esta alabanza que también decía que nos transformáramos, y en cierta manera estaba contento, ¿no? Porque somos la iglesia de Dios, somos el pueblo de Dios y tenemos un Dios que nos ama con una misericordia que yo no podría definirla, no podría decir, podría estudiar, ni tengo tanta capacidad para poder, pero a día de hoy sí puedo decir que el Dios que me alcanzó es un Dios de misericordia y no ha cambiado, es el mismo. La palabra de Dios nos enseña que es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él no cambia. Si alguien cambia, ¿quién es? Somos nosotros, ¿verdad? Somos personas, estamos sujetos a nuestra carne, que la carne es débil, y pues somos gente de que vivimos emociones, a veces tenemos emociones, estamos súper contentos, otras veces estamos súper tristes. Bueno, pues no somos perfectos. Y pensando en ello, estaba triste, ¿no? Bueno, estoy viviendo un tiempo triste, pero estoy contento. ¿Cómo es eso? Estoy contento de poder vivir un tiempo como triste. Yo no sé si eso se puede llegar a entender, yo sí lo entiendo. Y seguramente todos los hijos de Dios, los cristianos también lo entienden. Que puedas estar triste, pero estás contento de estar triste. Bueno, parece paradójico, ¿no? Parece, bueno, ¿y eso cómo se come, no? Pues así. Hay un versículo que lo leeremos ahora. Me gustaría que me acompañaras ahí. Pero antes de ir a ese versículo, me gustaría que fuéramos a Hebreos, ¿verdad? A Hebreos, en el capítulo 12, es algo que hemos leído muchas veces, que tiene que ver con este Dios de misericordia que nosotros hablamos, ¿no? Y queremos presentar, ¿no? Estaba pensando yo, le voy a pedir que levante las manos a alguien que haya más cabezón y testarudo que yo. No la levanta nadie, entonces yo debo ser el más cabezón y el más testarudo. Bueno, pues no me extraña. Pues no me extraña que sea yo el más testarudo y el más cabezón. Bueno, más agradecido estoy a Dios, que ha puesto sus ojos sobre mí, ¿verdad? Y en su misericordia, en su paciencia con mi vida, pues está tratando. Es importantísimo, ¿no? Los cristianos estamos súper agradecidos porque Dios es un Dios que se ocupa de nosotros, ¿verdad? Se ocupa de nuestras necesidades, se ocupa de todas las áreas de nuestra vida, no solamente de algunas, se ocupa de todas las áreas de nuestra vida. Y Él, como un Padre amoroso, nos guarda, nos cuida de las cosas que nosotros ni vemos, pero Él sí ve. Entonces, a ese Dios queremos hablar, ¿no? Y yo quiero compartir el versículo lo podemos leer desde el 5, vamos a leer el 12:5, capítulo 12 de Hebreos, en el versículo 5. Esto es muy importante. Nosotros, sus hijos, el no ser rebelde al trato de Dios. Yo quiero animarte a que no seamos rebeldes al trato de Dios. Quiero comenzar esta reunión de esta manera. Somos barro, ¿verdad? Somos barro en sus manos. Él nos quiere moldear. La Biblia nos enseña en Filipenses, en el capítulo 1, creo que versículo 6, dice que estando persuadido de esto, dice que aquel que comenzó hace años, en algunos, su buena obra en nuestra vida, ¿qué dice? La perfeccionará. Él está trabajando, Él nos quiere hacer mejor. No somos ya mejores hechos. Somos sus hijos, estamos justificados, ¿verdad? Somos santificados en su persona y somos salvos en Él. Pero Él está perfeccionando. A veces el trato de Él a nuestras vidas pues nos hace estar, ¿de qué manera? Triste, pero al mismo tiempo, ¿cómo? Contento, porque vemos que nuestro Padre nos ama. No se ha olvidado de nosotros, a pesar de nosotros
a pesar de los años, a pesar de tantas cosas, Él sigue preocupado por nosotros a día de hoy. Y eso es de agradecer. No se cansa de mí. Él no se cansa de mí. Él quiere, pues, ayudarme a perfeccionarme, a ser mejor para Él. Y dice así en el 5, y habéis ya olvidado la exhortación que como hijo os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmaye cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, que dice, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Dice, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien su padre no disciplina? O sea, nuestro Padre está continuamente, ¿qué? Disciplinándonos. Y el que no tenga ese pensamiento es posible que esté en un error, porque pensará que no la necesita. Yo no puedo decir, a mí Dios no me disciplina. No tiene necesidad Dios de que a mí me discipline. Ya yo llevo, como bien decíamos en algunas oraciones, llevo 20 años en reto, a mí que me va a disciplinar si ya yo sé. No, Dios nos va a disciplinar en su amor y en su misericordia. ¿Hasta cuándo? Hasta siempre. Siempre, hasta cuando estemos en su presencia. Él va a usar la disciplina para hacernos mejor para Él, para guiarnos por los caminos que nosotros en ocasiones ni sabemos. Sigue diciendo en el 8, pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces somos, ¿cómo? Bastardos y no hijos. Eso es doloroso, ¿verdad? Eso es doloroso. Que no haya alguien que nos considere, que se preocupe por nosotros. Tenemos al mejor, al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al que hizo los cielos y la tierra, preocupándose por quién, por criaturas tan imperfectas como nosotros, tan testarudos, tan cabezones, tan orgullosos en ocasiones como nosotros. Si no fuera esa misericordia de Dios, la cual nos ha estado soportando, dirigiendo, ¿verdad? Esta mañana hablaba con un compañero y estaba ahí medio enfadado diciéndome, pues yo esto no lo veo normal, esto a Dios no le agrada. Y cuando estaba hablando tenía encima de él con los brazos levantados, él no lo estaba viendo, yo sí, tenía las tablas de la ley, así, tenía un peso eso tremendo, ahí estaba con las tablas de la ley. No, porque esto no es correcto, porque esto no es correcto, y andaba así, ¿no? Y yo le decía, hay que ser juiciosos, tenemos que tener cuidado porque la Biblia dice que con la medida que nosotros midamos, vamos a ser, ¿qué? Medidos. Qué bueno ser parte de la familia de Dios, que podamos ser juiciosos, que nos podamos medir en esta manera, como Dios nos mide a nosotros. Dice que con misericordia. Mayor es su misericordia que el juicio. Entonces, qué importante que, yo le decía al muchacho, digo, qué importante que puedas entender esto. Juicio sin misericordia se hará al que no usa misericordia. Cuando yo traigo la misericordia de Dios a mi vida, ¿sabe qué hace? Me calma. Me dice, Sergio, claro, me veo tan mal, veo mi currículum, lo que Dios ha hecho en mi vida, su paciencia, su bondad, su trato a mi vida, me veo. Entonces, eso trae un peso en mi vida que cuando yo voy a juzgar a los demás, tengo que juzgarlos de esa misma manera. Entonces, qué bueno que tengamos un Padre así, de esta forma. Un trato, hay un trato de Dios a nuestras vidas. Como bien decía, aquel que comenzó su buena obra en nuestra vida, la perfeccionará hasta el final. No se va a acabar. Somos nosotros los que a veces nos salimos de esa voluntad de Dios. ¿Por qué? Por nuestra propia debilidad, por cómo somos. Pero qué bueno que Dios, por medio de su Espíritu Santo, por medio de los hermanos en la iglesia, por miembros de la iglesia, nos lleva y nos trae a este entendimiento, ¿verdad?, de que somos personas imperfectas, ¿verdad? Sigue diciendo, seguimos en el 9, dice, por otra parte tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedecer mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Dice, y aquello ciertamente por pocos días no os disciplinaba como a ellos les parecía, pero esto para los que no es provechoso, y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero esto para lo que no es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo,
sino de tristeza, pero después da un fruto apacible de justicia a los que con ella han sido ejercitados. ¿Qué está hablando? No es gustoso ser corregido. No es gustoso que seamos corregidos, bien por el Dios mismo, por su palabra, bien por los hermanos en la fe, que seamos personas que se nos descubra o nos seamos exhortados. Eso no nos agrada. Sin embargo, ¿qué es lo que trae? ¿Un fruto de qué? De justicia. Eso es lo que yo quiero para mi vida. Eso es lo que el cristiano desea. Tener ese fruto en su vida de justicia. Por eso necesitamos ese trato de Dios a nuestras vidas. Vamos a 2 de Corintios, capítulo 7. Ahí está el versículo que antes decía. No quiero liarme mucho para que no... A ver, 2 de Corintios. 2 de Corintios, capítulo 7, en el versículo 10. Esta es la tristeza. Hay una tristeza. Hablo aquí de una tristeza que la produce ¿quién? Dios mismo, por medio de su Espíritu Santo, por medio de los hermanos en la fe, por medio de la palabra. No es revelada en ocasiones, no es mostrada. Dice así, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de la que no hay que arrepentirse. Por eso decía yo al principio, estoy triste, pero al mismo tiempo estoy ¿qué? Contento. ¿Por qué? Porque Dios todavía sigue hablando, sigue teniendo paciencia conmigo a pesar de los años, a pesar de mi cabezonería, de ser tan testarudo, a pesar de mi orgullo. Él sigue todavía mostrándome, llevándome ¿a dónde? Al arrepentimiento, diciéndome, Sergio, esto no es correcto. Sergio, aquí has errado. Sergio, esto no lo hagas. Qué bueno que podamos tener este Dios que se preocupa por nosotros, un Dios vivo, que no se va a cansar. Qué bueno que nosotros también, por su misericordia, no seamos personas que rebeldes, que nos encerremos, que seamos rebeldes, sino que seamos vencidos, ¿verdad? Que podamos ser vencidos por su propia misericordia, por su Espíritu Santo, y podamos ver esta obra maravillosa que Dios comenzó un día en nuestra vida y quiere perfeccionar. Vamos a 1 de Pedro, capítulo 1, voy a ir ligerito. Hay un versículo que me gusta, me encanta, que tiene que ver con el propósito de que nosotros estamos en este mundo, ¿verdad? Con el propósito de que estamos en este mundo no, el propósito de poder vivir como a Dios le agrada. Y pone en el capítulo 1 de Primera de Pedro, en el versículo 9, bueno, lo vamos a leer desde el 6, capítulo 1 de Primera de Pedro, versículo 6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, en gloria, honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amamos sin verlo, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegramos con un gozo inefable y glorioso. Y ahora dice, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de nuestra alma. O sea, tiene que ver con algo que no tiene nada que ver en este mundo, tiene que ver con el cielo. ¿Tiene que ver con qué? Con la eternidad. ¿Tiene que ver con qué? Con nuestro futuro. ¿Tiene que ver con qué? Con el sacrificio que Jesucristo hizo. Yo lo asemejo a Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que entregó a su único Hijo, unigénito, Jesucristo. ¿Para qué? Para que todo el que cree en Él no perezca, mas tenga vida eterna. ¿Qué os parece? O sea, está diciendo que el motivo de la fe, el fin de nuestra fe, es la salvación ¿de qué? De nuestra alma. No tiene nada que ver con qué, con el tiempo
que vamos a vivir en este mundo. El fin es la salvación de nuestra alma. El cristianismo tiene que ver con eso. La Biblia dice, si estáis contentos con tener abrigo y alimento, debemos de estar, ¿qué? Satisfechos. Porque nada hemos traído al mundo, sin duda, nada debemos de llevar, no nos vamos a llevar. Entonces, qué importante que yo quiero entender esto. Yo no quiero tener, se oraba antes, ¿no? Por situaciones de querer destacar, yo no quiero destacar. Yo lo que quiero es estar un día en el cielo. Un día en el cielo quiero estar, donde dice que no va a haber más llanto, ni más tristeza, ni más dolor, que es Jesús enjugará, Dios mismo enjugará las lágrimas nuestras. Ahí donde ese es mi deseo, esa es mi lucha. Ahora bien, tenemos un tiempo de peregrinación, ahí hay trato de Dios. Todo el tiempo que estemos caminando hay un trato de Dios, pero no luchamos por nada en este mundo, porque sabemos que las cosas de este mundo, ¿cómo son pasajeras. Hoy está reto y mañana no está reto. Hoy está esta casa, mañana se cae. Pero las cosas que no se ven cómo son eternas. Y muchas veces yo personalmente me despisto, ¿no? Y dejo de poner la mirada en las cosas que son, ¿qué? Eternas. Y Dios me da las cosas eternas, son las que verdaderamente duran para siempre. Las demás cosas son pasajeras y suelen traer nada más que frustraciones. Entonces, qué importante que podamos vivir en esta manera, agradando a Dios en toda la forma, en toda la manera, pero con esta mirada a un futuro, a poder vivir como a Dios le agrada. Y muchas veces estoy triste porque esto no siempre lo consigo, ¿verdad? Me gustaría dar una página más aquí en 2 de Pedro. Vamos a leer unos versículos y ya lo dejo así. Y hay un proverbio que dice que la bendición de Dios es la que enriquece. Y la palabra me gusta, dice, y no añade tristeza. O sea, añade tristeza. Dios lo que hace en la vida de cada uno de sus hijos, y es lo que quiere hacer en la vida de todos y cada uno de los que estamos aquí, aunque ahora no seamos sus hijos, pero Él desea que nos reconciliemos. Ese es el deseo, ese es el corazón de Dios, un corazón de misericordia. Él no quiere la muerte del impío, Él no quiere la muerte de las personas que están en contra de Él, que no se quieren volver, no la quiere. Ese es el deseo de Dios, ¿verdad? Y dice añadir. Qué palabra más bonita, añadir. Muchas veces me doy cuenta que paro, no añado, sino paro. O pienso que ya lo he añadido todo. No pienso, bueno, ya yo lo he añadido todo, pero con mi conducta a veces muestro que ya yo lo he añadido todo, y no es así. Como decíamos antes, la obra que Dios comenzó en nosotros, ¿cuándo la va a terminar? Hasta el día de Jesucristo. Significa eso que no hay fin, hasta cuando Jesucristo o bien nos lleve, o bien nos vayamos nosotros. Dice así en el capítulo 1 de la 2 de Pedro, en el versículo 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para nosotros, para cada uno de sus hijos, para que por ellas lleguemos a ser participantes de su naturaleza, como es divina, no natural, no tiene nada que ver con capacidades humanas, tiene que ver con cosas del cielo, que viene única y exclusivamente del banco de Dios, que viene única y exclusivamente de su Espíritu Santo, dadas a nosotros, participantes de su naturaleza divina. No es algo que yo poseo, no es algo que está en mí, no es algo que yo he practicado, no, viene del cielo. Viene dado por su pura misericordia a seres imperfectos, cabezones como yo, testarudos como yo. Ahí está Él esperando para seguir dándome. Y dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegue a ser participante de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, vosotros también, dice aquí, poniendo toda diligencia, toda nuestra atención. Muy complicado, poner toda nuestra atención,
Tenemos muchas cosas alrededor nuestro. Dice, poner toda nuestra atención, toda diligencia. Por esto mismo, dice, añadir. Qué buena es esta palabra, añadir. Tenemos que añadir a nuestra vida. Los hijos de Dios tenemos que añadir. ¿Cuánto tiempo tenemos que añadir? ¿Cuánto tiempo? Yo he pensado, bueno, ya yo he añadido. Este capítulo, estos versículos, comenzando yo a caminar en Cristo, siempre me han acompañado. Y lo he compartido cientos de veces. Pero me he dado cuenta también que a veces yo he parado de dejar de añadir a mi vida. Y cuando dejas de añadir, ¿sabes cómo estás? Seco. Estás seco. Se desaparece todo esto. Cuando dejamos de tener diligencia en estas cosas, se va. Es así. No es que lo he añadido, ya lo tengo, ya soy el hombre que ahora vamos a seguir leyendo. Seguimos leyendo. Dice así, añadid a vuestra fe virtud. A la virtud, ¿qué debemos añadir? Conocimiento. Al conocimiento, ¿qué dice? Dominio propio. Al dominio propio, siguiente palabra, paciencia. Y ahí me paro. Ahí me paro. Porque la verdad, paciencia bien poca. A veces no tengo ninguna. Y me paro y digo, pues en verdad no he añadido, a pesar de que llevo años conociendo esto. A pesar de que llevo muchos años, e incluso cuántas veces no habré compartido yo mismo sobre esto, animando a las personas a que puedan estar en sus lugares de trabajo, a que puedan estar en cualquier sitio, añadiendo por medio del Espíritu Santo estas promesas que son grandes a nuestras vidas, que tienen que ver con lo divino que viene de parte de Dios, no de otro lado. ¿Cuántas veces no he compartido esto? ¿Y cuántas veces me he visto yo que he sido una persona como? Totalmente impaciente. Impaciente. Entonces vemos que personalmente yo veía esto en mi vida y digo, pues Sergio, gracias que tienes un Dios de misericordia, gracias que tienes un Dios de bondad, gracias que tienes un Dios que es paciente para contigo, que te corrige porque te ama. Yo quiero ser una persona, poder ser corregida, poder seguir siendo formado conforme a la imagen de Dios para poder seguir adelante en el camino de salvación que ya Él preparado para mí. La verdad que es una bendición. Seguimos leyendo, lo leemos ya las demás cosas. Al conocimiento, el dominio propio la paciencia la piedad, a la piedad el afecto fraternal, y el afecto fraternal dice que es el amor. Dice, porque si estas cosas están en vosotros y abunda, si estas cosas que acabamos de leer están en nosotros y abunda, no nos dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, dice, tanto más procurar hacer firme nuestra vocación y elección, porque siendo estas cosas que dice, no caeremos jamás, estaremos seguros, estaremos fuertes. Cuando nos conducimos en esta manera, cuando estamos en nuestras vidas, ¿qué? Añadiendo. Dice, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor Salvador Jesucristo. O sea, se nos abre puerta. Cuando nosotros nos conducimos de esta manera, cuando estamos añadiendo a nuestra vida, ¿qué ocurre? Se nos abren puertas. Podemos entrar, ¿verdad? Estamos confiados, estamos seguros. Estamos confiados y estamos seguros. Bueno, vuelvo, repito, tenemos a este Dios de misericordia, que es un Dios paciente, que es un Dios que trata con nuestras vidas, que no nos abandona, que somos corregidos, ¿verdad? Que trata con nuestras vidas. Y a veces el trato ese, pues nos hace estar de esta manera, triste, pero ¿cómo? Contento. Contento porque nos vemos que somos hijos amados, hijos del Rey, hijos de un Señor que no se cansa de nosotros, como algunos que están cansados ya. No se cansa de nosotros. Él es misericordioso. Su eternidad es para siempre, ¿verdad? Entonces yo quería animar a esto, a que podamos de alguna forma ser personas que no
resistamos al Espíritu Santo. Ser personas que cuando venga la corrección a nuestras vidas podamos aceptarla. Porque Dios, ¿qué quiere? Nos ama, nos quiere hacer como mejor. Quiere tratar con nuestras vidas, quiere llevarnos, quiere pulir áreas de nuestra vida, quiere quitar cosas de nuestra vida. Y quiere que nos llenemos y añadamos a nuestras vidas todo esto que viene ¿de dónde? ¿De dónde viene? Del cielo. Es de la naturaleza divina. Es de naturaleza divina. No viene de otro lado. No lo puedes ir a comprar en ningún lado. No lo puedes conseguir en ningún lado. Es de naturaleza divina y el Señor quiere que nos parezcamos. Él nos da parte de esa naturaleza divina, ¿verdad? Pues bueno, que Dios os bendiga, ¿vale? Pues yo no voy a hablar de lo que Sergio ha comentado, pero voy por ese hilo que tiene que ver con parecernos más a Cristo, ¿no? Y lo que él ha estado compartiendo forma parte de cómo el Señor a veces en nuestro caminar como cristianos, los que somos, pues nos ayuda de alguna manera a parecernos más a Él por medio de la disciplina, por medio del trato. Y hay un versículo muy importante que él ha leído, cuando hablaba de las diversas pruebas. Hay un pasaje, hay una frase muy importante en ese versículo que tenemos que pararnos los cristianos, y es: si es necesario, ¿vale? Las pruebas no vienen a nuestra vida porque sí, ¿no? Yo he escuchado, bueno, pues de todo, ¿no? De lo que los cristianos siempre están en pruebas, si no están saliendo, están entrando, y si no van a entrar. Aquí la Biblia aclara si es necesario, que son necesarias porque somos como somos, pero no siempre estamos en pruebas, ni estamos en dificultades en el sentido de... yo a veces, a mí me presentaron un poco equivocadamente, de alguna manera, personas el Evangelio cuando yo no era cristiano, ¿no? Y yo vi un poco de, yo no quiero vivir siempre pasándolo mal. Pero bueno, menos mal que gracias a Dios, como bien hemos escuchado, ha habido personas que te han aclarado o me han aclarado el Evangelio cómo es. Pero sí es verdad que el Señor a veces, muchas veces, por decirlo de esta manera, trata con nuestra vida, ¿vale? Y pasamos con dificultades, y pasamos pruebas, y pasamos situaciones difíciles. Bien, me gustaría hablar en esta mañana acerca de la identidad del cristiano. Me gustaría hablar de la identidad del cristiano y también de la identidad del hombre en general, ¿no? Para que después de salir de aquí, cada uno de lo que ya hemos escuchado y de lo que vamos a escuchar a partir de ahora, de todo el conjunto de la reunión, podamos de alguna manera llevarnos algo para nosotros, ¿no? Porque yo, en medio de lo que tengo apuntado, me gustaría lanzar una pregunta, sin contestar ni mucho menos. Aquí es para que cada uno se conteste a sí mismo, ¿no? Y me gustaría hablar de la identidad, aunque en nuestras Biblias naturalmente que leemos, o normalmente que leemos, la palabra identidad no es que esté, a lo mejor alguna versión más moderna puede que venga, pero la palabra identidad, por lo menos en mi Biblia, no la he encontrado, pero hay una palabra, un sinónimo de la palabra identidad, que es la palabra semejanza. Esa nos suena un poquito más, ¿no? La palabra semejanza, de ser semejante a alguien, de identificarnos con alguien, ¿no? De identificarnos con algo. Y lo que sí está claro que para poder entender esto, yo sé que entre vosotros hay muchas personas y vosotras que no sois cristianos, de los que nos están escuchando, bueno, nos van a escuchar porque estamos grabando, no son cristianas, o sí, no lo sé. Que tú puedas de alguna manera entender esto. Si no eres cristiano, tenemos que ir al principio de todo, muy breve, y de ver cuál era el propósito, como bien también hemos escuchado, cuál era el propósito por el cual el Señor nos ha creado a cada uno de nosotros. ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué yo nací en mi tierra? ¿Por qué tú naciste en tu tierra? ¿Por qué un día abriste los ojos y empezaste a tener un poco de sentido de conciencia, de uso de razón, como se llama? Y dices, ¿y ahora por qué estoy aquí? ¿Para qué? ¿No? ¿Por qué he nacido? Porque es algo que, bueno, porque de siempre nacen niños, ¿verdad? No, ¿cuál es
el sentido de mi estar aquí, ¿por qué estoy aquí, no? Y hay una cosa clara que el Señor, no vamos a entrar y leer ni mucho menos muchos pasajes, pero si leéis el principio de Génesis, cuando el Señor creó al mundo, cuando el Señor creó todas las cosas que Él creó, cuando el Señor creó todo el universo, cuando el Señor creó la más lejana de las galaxias que tenemos aquí, que están a muchos kilómetros, cuando el Señor creó todo, al final creó al hombre y lo creó con un propósito. Eso sí que me gustaría que lo leamos. Viene en Génesis 1 en el versículo 26 y 27 y dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastre sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios le creó, varón y hembra los creó. Aquí hay muchas cosas que se podrían hablar, incluso acerca del matrimonio, acerca de cómo el Señor quiere que la gente se conduzca de alguna manera, acerca de cómo el Señor quiso que el hombre vea cómo es su comunidad, la Trinidad. No vamos a hablar de esto, pero aquí el Señor intenta de alguna manera hacernos entender de que para nuestra mente limitada con lo que estamos leyendo esto, que el Señor a nosotros nos ha creado a su imagen y a su semejanza. Y aquí la palabra semejanza tiene que ver con algo muy sencillo. Es que hay un modelo original, que es Dios, y hay un, ¿cómo lo he apuntado yo? A ver si lo encuentro. Y hay una réplica, que somos nosotros. O sea, lo que sabemos o lo que entendéis algo de antigüedades, de muebles o de cosas así, hay original y hay réplica, son idénticas. Muy poca gente lo puede ver con un simple ojo. Yo no entiendo mucho de esto. Pero aquí este versículo quiere hacernos entender de que el hombre es creado para ser la réplica exacta de Dios, para reflejar lo que Dios es. Toda la creación de lo que nuestros ojos puedan ver, de todo lo que hay ahora mismo en el mundo o fuera del mundo, en el universo, en las galaxias, en el cosmos, en todo lo que nuestros ojos puedan llegar a ver, no hay nada que haya sido creado con ese propósito. El Señor creó todo, ¿para qué? Para poder demostrar su gloria, para poder demostrar su poder, su sabiduría, el perfecto diseño de sus manos, de cómo se hace el Señor perfectas, desde una hormiga hasta una galaxia que está a miles de millones de años luz de la Tierra. El Señor lo ha hecho maravilloso y por medio de esa creación dice la Biblia que no tenemos excusa. El apóstol Pablo a los romanos dijo, no tenéis excusa, porque lo que vuestros ojos ven, la creación, es de Dios. Así que el hombre no tiene excusa. Pero el hombre fue creado tan insignificante, entre comillas, en medio de esa gigantesca y enorme creación de Dios. ¿Sabes para qué? Para mostrar cómo Dios es. No solamente lo que Dios puede hacer, sino que cómo es Dios. El Señor quiso que en el hombre estuviera su semejanza, cómo Dios es, cómo ama, cómo se manifiesta, cómo habla, cómo es su misericordia. Totalmente idéntico a Dios, pero no igual a Dios, porque Dios hay uno. Y el Señor, ese versículo aquí nos está de alguna manera intentando describir esto, de que el hombre fue creado para parecerse a Dios. Entonces, si tú hoy has nacido, hoy no, si has nacido y algún día te has preguntado, ¿y ahora para qué estoy aquí? ¿Para qué? ¿Para haberlo pasado mal? ¿Para haber vivido una vida indigna? ¿Por haber hecho aquello al otro? No has venido para esto. Ojalá pudieras salir y no despistarte con otras cosas de que el Señor nos ha permitido que naciéramos para que un día pudiéramos ser hijos suyos. Porque aquí, en ese pasaje, ahora no vamos a seguir leyendo, pero vamos a seguir hablando un poquito de esto. En el momento que el hombre y su mujer fallaron a Dios, en ese mismo momento el hombre perdió su identidad. Dejó de identificarse con Dios. El hombre fue echado del lugar de bendición donde el Señor lo puso. El hombre fue echado fuera. Al hombre le fue puesto un límite de su vida porque el Señor lo creó para vivir siempre con Él. El Señor lo creó. Y a veces nos entran dudas, ¿no? Y dices, oye, ¿y si el Señor sabía todo esto, por qué lo ha hecho?
Bueno, y si el Señor sabía que después de que Adán y Eva hicieran lo que hicieron, toda su descendencia hasta el día de hoy iban a ser pecadores sobre pecadores, ¿y por qué el Señor no quitó todo esto, no lo anuló todo esto? ¿Por qué? Yo creo que el Señor tenía un plan. La Biblia habla. Y también creo, bueno, eso es una pregunta que está sujeta a muchas respuestas, no es mi única respuesta, ni mucho menos. Pero yo creo que el Señor, en el siguiente versículo 28, creo que el Señor fue fiel a esto y le dijo, los bendijo y dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y soñaread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Yo creo que es quizás parte de la respuesta. Vuelvo a decir que no es mi única respuesta la que vale, ni mucho menos. Pero yo creo que el Señor fue fiel, entre otras cosas. Fue fiel a lo que Él mismo dijo al hombre. Los bendijo. El Señor muchas veces nos ha hablado cosas, ¿se ha vuelto atrás de ellas? Nunca. Si nosotros le fuéramos infiel, ¿Él qué sigue siendo? Sigue siendo fiel. Él sigue siendo fiel a su propósito, a sus bendiciones, a su plan que Él tiene perfecto desde antes, perfecto. Él sigue siendo fiel. Entonces yo creo que podría ser parte de la respuesta. ¿Por qué el Señor no erradicó todo esto desde el principio? Dijo, mira, me habéis fallado, os quedáis aquí, yo os voy a perdonar os tendré aquí un tiempo hasta que moráis y se acabó todo. No terminó todo allí, sino que el Señor tenía un plan perfecto. ¿Sabes por qué? Porque ahí entrabas tú y ahí entraba yo, en ese plan. Porque el Señor lo que quiso es que hubo multitudes de personas, multitudes de gente, la descendencia de estas dos personas que estuvieran cerca de Él, que anduvieran cerca de Él, que estuvieran en su presencia, que se relacionaran con Él. Eso fue el propósito para el hombre. Y hay si queréis lo vamos a leer, ven en Isaías 43. Versículos 6 y 7 dice, diré al norte, perdonad, da acá, y al sur, no detengas. Trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra, todos los llamados de mi nombre. ¿Y qué dice? Para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Aquí yo creo que más claro que esto para poder, si te has hecho alguna vez la pregunta, esta es la que te he dicho antes, esta es la respuesta. El Señor nos ha creado para su gloria. El Señor bendijo la fructificación de un matrimonio. El Señor bendijo el fruto del vientre de la mujer, ¿sabes? Por eso el Señor bendijo esto. ¿Sabes por qué? Para su gloria. Y cada fruto del vientre de una mujer tiene que ser para su gloria. Y cada fruto del vientre de una mujer tiene que ser bocas que proclamen su grandeza y alaben su nombre. Cada fruto, cada niño que nazca en un hogar cristiano, ojalá, y en todos los hogares, debería de ser para que el Señor fuera glorificado. Lamentablemente sabemos muy bien cómo están muchas de las familias, cómo están muchas de las personas que hoy mismo, no sé cada cuánto nace un niño en el mundo, no sé si cada minuto o cada tanto, cuántos niños van a proclamar el nombre del Señor, van a glorificar su nombre, van a darle alabanza, van a cantarle canciones que Él podía respirar. Pues lamentablemente muchos no. Pero ese es el propósito por el cual estamos, ¿no? Y me gustaría solamente un versículo, no lo busquéis, viene en el Salmo 19, muy buen versículo. El versículo 1 dice, lo que dije antes, ¿no? Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. Aquí otra vez está diciendo el salmista también que los cielos, la creación, cuentan la gloria de Dios, pero el hombre refleja cómo Dios es, o debería de reflejarlo. Entonces cuando hablamos de que tenemos que los cristianos parecernos a Cristo, parecernos a Dios, ir transformándonos para poder parecernos a su imagen, significa esto, que nosotros eso debería de ser el propósito de cada uno, porque no hemos nacido para trabajar, vivir y morir.
o para hacer otras cosas, sino que hemos nacido para glorificar a Dios. Y si tú y yo en este momento no estamos en esa condición, deberíamos de retomar eso, ¿sabes? Porque desde el día que Adán y Eva fallaron, se ensancharon las puertas del infierno. Hace poco escuchábamos de que no fue hecho para nosotros, para el ser humano, pero el ser humano por su actitud, por cómo está viviendo, va encaminado hacia allá. Sabemos que ese lugar fue hecho para Lucifer y para sus ángeles que se rebelaron contra Dios, pero el hombre que no vive para ser semejante a Dios va para allá. Desde el día que Adán y Eva decidieron comer de aquel fruto y desobedecer al mandamiento de Dios, desde ese día hasta la venida de Cristo, el hombre vivió sin saber muchas veces, porque hablaba la Biblia de que antes de la ley había pecado. Imaginaos, ¿cómo estaría? Que alguien le dijera, eso está mal. ¿Por qué está mal? Acordaos de Noé, cómo se reían de él cuando dijo que iba a llover. Jamás había llovido sobre la tierra. Y se puso a hacer un arca. ¿Cómo lo verían? Como loco. Había pecado en el mundo. El hombre pensaba que eso era su vida, su manera de vivir. Pero iba encaminado hacia un punto donde no le iba a ser muy agradable estar, ¿no? Desde el día, desde que decidieron comer de aquel fruto, ¿no? En Romanos 5:12, si me acompañáis, versículo 5, capítulo 5, versículo 12. ¿Lo tenéis? Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Aquí, apóstol Pablo, una vez más digo, como el resto de muchas personas que escribieron la Biblia, lo que conocemos hoy como las Escrituras, la palabra de Dios, tratan de transmitirnos de cómo el hombre vive en pecado, vive en maldad. El salmista dijo, fui concebido de esta manera, entiendo mi situación cuando nací, fui concebido de esta manera, y aquí el apóstol Pablo está diciendo que cuando ocurrió lo que acabamos de hablar antes, en el mundo entró algo que no estaba. En el mundo entró, por medio del hombre, en el mundo entró el pecado, y al hombre le fue puesto un límite de su vida, al hombre le fue rota su relación con Dios y el hombre se empezó a alejar de ser idéntico a Dios, de ser semejante a Dios y empezó a tomar otras formas, otra semejanza, que vamos a leerlo un poquito más adelante. El hombre fue cayendo en caída libre hacia abajo, cada vez más lejos de Dios. El hombre fue separándose de Dios sin darse cuenta o dándose cuenta, cada vez más lejos, cada vez la separación iba a ser más y más ancha. Aquella brecha que el Señor una vez hablaba, ¿quién se va a poner en la brecha para hacer unión entre Dios y el hombre? Cada vez era más ancha y más ancha y más ancha, ¿no? Pero ¿sabes qué? Hay una cosa que a mí me anima y lo vemos antes se oraba se daba gracias a Dios pues, por la gente que sigue viniendo, tanto chicas y chicas. Tú sabes lo que a mí me anima esto como cristiano y creo que otras personas que están aquí lo entenderán de la misma manera, que el Señor sigue adelante con su plan. Porque si el Señor, hablo de nuestra situación, donde vivimos y como vivimos nosotros, hay otras personas que de otras maneras conocen al Señor, pero en nuestro caso, donde nosotros vivimos, al ver venir más gente, al ver las puertas abiertas y entrar más personas con necesidad, yo veo que el Señor sigue adelante con su plan y el Señor nunca se olvidó de su plan inicial, jamás se olvidó de lo que Él había predeterminado muchos años antes de la creación, muchísimo desde su eternidad, desde siempre el Señor planeó esto, que el hombre estuviera a su lado, santo, sin mancha, limpio, puro, agradándole, cantándole juntamente con los ángeles y con toda la creación que está ahora mismo al lado de Dios. El Señor nunca se olvidó. Y yo te digo una cosa, eso sigue en marcha, porque sigue habiendo gente arrepintiéndose, sigue habiendo gente transformada, sigue habiendo gente levantando manos en alto y pidiendo socorro a Dios, sigue habiendo gente que está pidiendo ayuda a Dios, sigue habiendo gente que está
de alguna manera que no quería nada de Dios y a la noche a la mañana se ha despertado en esto porque el Señor pone el querer y el hacer en el corazón, sigue habiendo tantas y tanta gente que empieza una relación con Dios. A eso a mí me habla que el Señor sigue, pero vamos, sin bajar ni una marcha, entre comillas, la máquina, sigue adelante con su propósito y con su plan para el hombre, ¿no? Y hay una cosa que me gustaría, ahora vamos a leer, vamos a ir a Colosenses 1, versículo 15, capítulo 15. Y sabemos bien que leyendo las Escrituras, los que leemos la Escritura, que el Señor cambió algo. Y el Señor introdujo al mundo a su Hijo Jesucristo, hecho carne. El Señor introdujo al mundo a su palabra hecha carne, a ese verbo de su propia expresión. Sabemos que el verbo es la expresión de Dios. Lo que el Señor quería hablar a las personas, lo hizo en una forma que se llama Jesucristo. Ese hombre que anduvo en la tierra, ese hombre en forma de Dios, que jamás dejó de ser igual a Dios, tomó forma de hombre, que también lo identifica por completo con el hombre, forma de siervo, forma de hombre, y vino aquí. ¿Para qué? Para que nosotros pudiéramos recuperar esa identidad. Mira, todo esto lo estoy diciendo, intentando de alguna manera que entendamos cuál era la identidad del hombre y cuál es la de hoy, porque el fin de lo que quiero compartir tiene que ver con la identidad del cristiano. A mí me gustaría como persona tener mi identidad como cristiano, no identificarme con una cosa o con otra, sino que tener mi identidad, mi base, mi fundamento, y con el cambio del sitio eso no cambia. Ni nadie puede, ni si alguna vez viene algo incorrecto a tu vida, tú tienes un fundamento. Que no seamos personas, sí somos cristianos, hemos nacido de nuevo, pero que tengamos una solidez en nuestra vida. Que no seamos llevados, ahora vamos para acá, ahora vamos para allá, y ahora hacemos aquello, sino que tengamos solidez, que tengamos fundamento. Que la gente nos conozca de alguna manera, o los hermanos nos conozcan, y cuando te vean a ti o cuando me vean a mí, que digan, ese hombre o esa mujer es un hombre, una persona sólida en el Cristo Señor. Y tiene las cosas claras, bíblicamente, ¿no? Eso es el propósito de esto, lo que quiero enseñar, la enseñanza que quiero de alguna manera compartiros con vosotros. Que el hombre tiene que tener su identidad, el hombre cristiano tiene que tener su identidad en Cristo Jesús. Es la única manera, ¿no? Y para poder entenderlo hay que pasar por aquí. Lo siento si os estoy aburriendo a alguno, pero hay que pasar por aquí para poder entender qué es lo que el hombre perdió y qué es lo que tiene que recuperar. Es tan sencillo, yo creo, como esto, ¿no? Y aquí en Colosenses dice, Él es la imagen, Cristo Jesús, del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Aquí vemos que el Señor siempre estuvo, el Señor Jesucristo siempre estuvo, el Mesías siempre estuvo, el ungido siempre estuvo presente en la creación, en todo, porque Él es Dios. Pero hasta este momento, unos 4.000 años después, bíblicamente, cronológicamente, tú lees la Biblia o miras un poco la gente que lo han contado, desde que Adán y Eva fallaron hasta que Jesucristo vino, son unos 4.000 años, más o menos, de edad, de años que habían pasado. ¿Por qué hablan los científicos de millones y miles de millones de años que existieron? Es un misterio, el Señor lo ha hecho de esta manera. Pero sabemos que cronológicamente mirando, pasaron unos 4.000 años, desde que Adán y Eva fueron expulsados del Edén hasta el día de hoy, hasta Jesucristo. Vale. Entonces, un poco, todos estos años más tarde, el Señor decide enviar a su Hijo Jesucristo para que el hombre tuviera en qué fijarse. El Señor le dijo en Juan 4:48, si lo queréis leer, le dijo a la gente, si queréis no lo busquéis, dice, entonces Jesús les dijo una cosa, si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Y eso Él lo sabía. Ahora, nosotros no hemos visto con nuestros propios ojos al Señor,
Pero hay una cosa clara que también viene en Efesios 2:20 cuando habla de que ya no somos extranjeros, de que ya no somos advenedizos, de que no somos unos ni otros, sino que somos conciudadanos con los santos. Y dice, y tenemos nuestra vida fundada sobre el fundamento ¿de quién? De los apóstoles. Nosotros somos personas que gracias a Dios hemos creído, ¿sabes qué? En el testimonio de personas que sí vieron al Señor Jesús, que sí vieron con sus propios ojos al Señor Jesús. Que lo vieron cuando enseñó, lo vieron cuando lo crucificaron, lo vieron cuando lo pegaron, lo vieron cuando lo escupieron, lo vieron cuando le pusieron esa corona de espinas, lo vieron cuando le clavaron las manos, lo vieron cuando anduvo por el desierto, lo vieron cuando oraba, lo vieron cuando dormía, lo vieron cuando dormía, estuvieron a su lado y hoy testificaron. Y nosotros somos las personas que tenemos nuestra fe, que viene de Dios, fundada, ¿sabes qué? En el fundamento de los apóstoles, que vieron y escribieron las enseñanzas del Señor. El Señor, ¿sabéis? A veces hablamos de Tomás, el incrédulo, ¿verdad? Que tuvo que ver para creer. Pero es que acordaos que una semana antes, cuando Tomás no estaba, ellos también tuvieron que ver. Cuando el Señor entró, ¿qué les dijo? Mirad mis manos. A veces nos olvidamos de esto, pero también tuvo que enseñarles sus manos. Pasa que el Tomás fue un poquito más... No, yo si no veo no creo, ¿no? Si no veo, si no meto mis dedos y tal. Pero ellos tuvieron que ver. El fundamento de los apóstoles, una parte de ese fundamento sólido, ¿sabes cuál es? Que ellos vieron al Señor con sus propios ojos. Y también lo vieron y dice, y habiendo dicho estas cosas en Hechos 1:9, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Pues esas personas que estuvieron allí, que cuando el Señor fue alzado al cielo, se quedaron mirando y tuvieron que ir algunos ángeles y le dijeron, ¿qué estáis mirando al cielo? Ese Jesús que habéis visto volverá de la misma manera. Esas personas lo vieron y esas personas nos escribieron. Uno de ellos es Juan, dice, Jesús hizo muchísimas cosas, dijo, muchísimas cosas, que si se tuvieran que escribir en libros, no cabrían los libros en el mundo. Eso dijo el apóstol Juan. Dice, pero las que están escritas son ¿para qué? Para que vosotros creáis en el Hijo de Dios. Entonces, esas personas que lo vieron con sus propios ojos, nos escribieron cosas que nosotros, gracias a Dios, y gracias a la fe que ha venido a nuestro corazón, y gracias por la inspiración divina para creer a esto, a estas palabras escritas por los hombres, nosotros hoy somos unas criaturas nuevas por la obra del Espíritu de Dios. Pero hemos creído y nuestra vida está sobre la roca, claro que sí, pero basada en el fundamento de los apóstoles, que tuvieron un testimonio visual. Ellos pudieron ver a Dios. Y ellos nos escribieron viéndolo cómo actuaba, de cómo tenemos que ser nosotros, y cómo tenemos que actuar nosotros, y cómo tenemos que vivir, y cómo tenemos que relacionarnos con los demás, y cómo tenemos que actuar con los enemigos, y cómo tenemos que hacer mil y una cosas, cómo tenemos que conducirnos en nuestra corta vida agradando a Dios, para que el Espíritu de Dios pudiera hacer una obra en nosotros y poder recuperar esa identidad que perdimos en aquel momento con el bocado del fruto ese que comieron, cuando el hombre perdió esa identidad. Y hay dos, no lo busquéis, los que estéis apuntando, en Filipenses 2, en el versículo 5 también, habla de, cuando habla de que nosotros haya ese sentir, aquí dice que el Señor, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó. Aquí habla otra vez de cómo el Señor vino a nuestra imagen para estar cerca de nosotros y para enseñarnos cómo tenemos que hacer las cosas. Y luego en Hebreos, en el capítulo 1, en el versículo 1, 2, hasta el 4 también dice, el cual en el 3, siendo el resplandor de su gloria, y aquí dice, y la imagen misma de su sustancia. Aquí la imagen traducida en griego es carácter. Y esa palabra describía un sello que cuando sella en algo y lo levantas, deja los mismos rasgos, las mismas marquitas que el mismo sello. ¿Entended? Es no una copia, el Señor no es una copia, pero aquí lo que está intentando transmitirnos que el Señor es claramente a Dios visible.
no una copia, la copia somos nosotros. Pero aquí es una expresión del autor de Hebreos un poco que quiere, es un poco no metafórica ni mucho menos, pero quiere describirnos algo. No lo podemos entender de otra manera. El Señor, lo que ellos vieron con sus ojos, lo que nosotros hoy vivimos y conocemos como Cristo Jesús, es la imagen del Dios invisible. Totalmente lo que Dios es en su grandeza, en su naturaleza, se convirtió y vino en un hombre de una estatura como la nuestra. Y anduvo y hizo cosas como el Dios mismo. Entendemos esto. Y aquí el autor de Hebreos lo está describiendo bien. Bueno, pues lo que hemos leído antes en Hechos, en el capítulo 1, no vayáis allí, versículo 9, sabemos muy bien que cuando el Señor fue alzado al cielo, después de unos 10 días fue una fiesta solemne del Pentecostés. Los hebreos tenían 3 fiestas solemnes a las cuales era casi obligatorio, no sé si obligatorio, pero tenían que ir a Jerusalén a celebrarlas. Era la Pascua, Pentecostés y luego la de las cabañas, creo que era la otra, no estoy muy seguro. Pero en la fiesta del Pentecostés, cuando toda la gente estaba en Jerusalén, el Señor hizo algo, les había prometido que les iba a bautizar con su Espíritu Santo a los discípulos, sabemos muy bien. Esa gente que acababan de ver 10 días atrás al Señor irse, después de escucharlo 40 días, hablando del reino de los cielos, todo esto viene en la Biblia escrito. Cuando el Señor resucitó, fue el día de la Pascua, a los 7 semanas y 1 día era la siguiente fiesta, que era de Pentecostés. Son 49 a 50 días, Él estuvo 40 días predicándoles acerca del reino de los cielos con ellos, y a los 10 días fue alzado, a los 40 días fue alzado al cielo, y después de 10 días esa gente estaban en el aposento alto y fueron bautizados con el Espíritu Santo. Y en el capítulo 2 de Hechos, sin buscarlo, viene a ser la primera predicación de un hombre inspirado por el Espíritu Santo, nacido de nuevo, delante de un público, no sabemos cuántas personas, que fue apóstol Pedro, y empezó a hablar. Y sabemos el resultado de miles de personas que fueron compungidos de corazón, de alguna manera fueron quebrantados, como hemos cantado antes, y preguntaron, ¿y qué hacemos a todo esto, lo que nos acabas de decir? Y bueno, ya vino el mensaje del arrepentimiento. Lo que quiero decir es que después de este momento, de que las personas fueron los primeros que fueron bautizados con el Espíritu Santo hasta nuestros días, yo me atrevería a decir que hay 2 tipos de personas. Han pasado 1990 años desde entonces, aproximadamente. Digo datos porque creo que a veces llaman la atención, no porque importan mucho. Llama la atención y nos hacen ver cuántas personas han pasado desaprovechando la oportunidad de Dios en 1990 años desde que Jesús fue alzado al cielo. ¿Cuántas personas han pasado desaprovechando y cuántos millones de personas han aprovechado la oportunidad de volver a recuperar aquello que 2 personas perdieron, que fue la identidad y la semejanza nuestra con Dios, ¿no? Y hay dos tipos de personas que yo creo que, podría de alguna manera decirlo. Son las personas que han creído las Escrituras, son personas que han recibido la fe, por la fe el testimonio de los apóstoles, que acabamos de decirlo, que vieron al Señor muy importante, han nacido de nuevo y están siendo transformados a la imagen inicial para recuperar la semejanza con Dios. Ese es uno de ellos. Y el segundo tipo de personas son personas que rehúsan creer a todo lo que el Señor nos está enseñando, rehúsan creer a su palabra, no quieren andar en los caminos del Señor, y cada vez más caen, ¿sabes qué?, más profundo, y viven cada vez más lejos de Dios, sumergidos en sus propios pecados, disfrutando o deleitándose en los deleites del pecado, ¿sabes? Y ¿sabes lo más doloroso que es? Preparándose para el juicio final sin saberlo. Viven de una manera indigna al Señor, viven de una manera indigna a los ojos de Dios, deleitándose en el mal, ¿sabes? Y se están preparando para el juicio, para el último día, que el Señor no desea, como hemos escuchado antes, la muerte de nadie. No la desea la muerte, ni el Señor desea el juicio o el resultado de su juicio sobre la humanidad. El Señor lo que desea es que nosotros volvamos a Él, que nosotros nos volvamos a Él y nos volvamos al punto de partida.
Eso significa nacer de nuevo. En tu vida y en el mío, en esa carcasa, hay un frenar y volver atrás, ¿sabes? Y renacer para el Señor, ¿no? Y Apóstol Juan, la primera carta, la primera de sus cartas, ¿lo tenéis? Primera de Juan, en el capítulo 3. Dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Pasados todos estos años, de lo que acabamos de decir antes, después de que el Señor fue alzado al cielo, hasta el día de hoy, se han formado dos grupos de personas, los hijos de Dios y los hijos del diablo. El Señor les llamó a los fariseos cuando les dijo, vosotros sois hijos de vuestro padre, el diablo, porque mentís, porque él es mentiroso y asesino desde el principio. Aquí el apóstol Juan, habiendo escuchado al Señor decir estas cosas, él los definió. Yo creo que es bueno saber esto, ¿sabes? Porque ahora cuando viene la pregunta que cada uno de nosotros nos deberíamos de hacer, ¿tu vida con quién se identifica? ¿Con Dios o con el diablo? No hay otros caminos. Podemos de leer muchísimos pasajes que nos hablan de las actitudes del hombre del día de hoy, de su carácter, de su forma de ser, de cómo está separado de Dios. Podemos añadir, en Romanos habla de ellos. Pablo a Timoteo le hablaba de estas cosas, del carácter del hombre de los últimos tiempos. ¿Cómo va a pasar de Dios? Eso es, cada uno tiene que contestarse, pero a mí me gustaría, y ya termino con esto, que es lo que prácticamente fue el propósito de lo que tengo para compartir con vosotros, cómo tiene que ser la identidad del cristiano, ¿no? Es lo que yo quiero, con esa parte quiero terminar, ¿no? De cómo, yo sé que todo lo que yo diga a partir de ahora es muy insuficiente e incompleto para describirlo, porque ni lo entiendo todo, ni tengo todas las respuestas, ni todo lo que se podría añadir acerca de la identidad de un cristiano. No es fácil, es muy incompleto yo lo que puedo decir. Pero lo que sí es verdad que tengo dos o tres cosas aquí apuntadas que me gustaría hablar acerca de la identidad del cristiano. Acerca del cristiano, con quién lo identifican los demás y con quién se identifica él, ¿no? Es muy importante. Lo tenemos muy claro que nosotros nos tenemos, y yo creo que a cualquiera de los cristianos que estamos aquí, si nos preguntasen, ¿tú con quién te identificas? Con Cristo. Pero es que ese abanico es muy amplio. Eso no queda solamente en esta palabra, en una frase tan corta. Me identifico con Cristo, soy cristiano seguidor de Cristo, ¿no? Todo el mundo lo diríamos, pero esto tiene mucho jugo, como lo llamo yo, tiene mucha profundidad, tiene muchas facetas distintas de cómo nos identificamos con Cristo, ¿no? Y lo que está, vuelvo a decir, es muy claro de que el Espíritu de Dios, los cristianos lo sabemos bien, que está transformando nuestra vida y nos está llevando al punto de parecernos cada vez más a Cristo, mediante disciplina, como decía él, la hemos vivido y la viviremos todos hasta que estemos aquí, uno en un tiempo, otros en otro, mediante transformación, mediante su propia palabra, mediante el consejo, mediante la alabanza, mediante el día a día, mediante muchas situaciones. El Señor está llevándonos para parecernos más a Él. Y en vez de ir hacia arriba, hacia abajo, ir hacia arriba, hacia donde Él está. Y yo tengo aquí tres o cuatro citas, pero no lo busquéis si queréis. Viene en Efesios 1, del 3 al 6, habla de que el Señor nos ha predestinado para ser ¿qué? Santos y sin manchas. Eso es lo que tienen que ver la gente a nosotros. Mira, los cristianos no podemos ser gente común. Y eso lo voy a explicar ahora. Mira, si tú vieras al Señor, si nosotros ahora mismo viviéramos en el tiempo de Jesús no destacaba con su presencia. El que no lo conocía no sabía quién era. O sea, tú a mí me puedes ver en Mercadona, no me conoces de nada, en la cola, y bueno, pues uno más de la multitud, de la gente que vive en Elche, en nuestro caso.
Somos gente común en un principio. Simple, ¿no? Somos gente como los demás. No somos distintos ni mucho menos. Pero nosotros no podemos ser gente común a la hora de actuar, a la hora de hablar, a la hora de quiénes somos, de nuestro fundamento, de nuestras convicciones, de nuestra fe, de nuestras creencias. Nosotros no somos gente común, no vamos con el viento de este mundo. Jesús no era un hombre común. Cuando Jesús hablaba a la boca, seguro que cuando lo volvían a ver decían, este es el que... No era una persona que destacaba personalmente, pero sí es verdad que era una persona que cuando, por su forma de ser, por su cómo hablaba, decían, este no habla como los fariseos, habla con autoridad. Cuando lo veían decir, este no será aquel, y estos milagros que hace él, ¿acaso los hará el que...? O sea, la gente cuando lo veía hacer cosas, cuando una vez Jesús solamente dejaba de moverse entre las personas y empezaba a hacer cosas y a hablar cosas, ahí había un cambio, decían, este no es como los demás. Un cristiano no puede ser un hombre común. Un cristiano tiene que ser una persona que en él se vean la semejanza de Dios. Esta es una de las facetas, ser santos y sin mancha. La siguiente en Juan 13:35 dice el amor, cuando dice vosotros, la gente se va a dar cuenta que sois mis discípulos, ¿cómo? Cuando os améis unos a los otros. El amor fraternal. El amor fraternal no es yo te amo. El amor fraternal tiene que ver con un cariño. Tiene que ver con una cercanía, tiene que ver ¿cómo es? Ser caliente, ser que nuestro corazón palpite uno con nosotros. Yo sé que estamos muy lejos, estamos a años luz de todo esto, pero ahí estamos. Pero tiene que ver porque lo sabemos que tiene que ser así. Después en Mateo 5, aquí el Señor enseñaba cómo tenemos que actuar con nuestros enemigos. Eso vamos a leerlo, en 5:45. Mateo 5, versículo 45. Estoy pasando estas cosas así por encima, porque hay una frase muy, muy importante aquí, dice, pero yo os digo, en el 44, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Y dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. Dice, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si se lo dais solamente a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Aquí el Señor está enseñando de amar a nuestro prójimo, bien, pero amar al enemigo. Y a veces hay enemistades entre nosotros. Hay adversidades entre nosotros, no porque queremos tener enemistades, no, simplemente porque están. Porque hay gente que no piensa como nosotros, porque dices una cosa y otro da su opinión, o lo que sea. Hablo del día a día o en la familia. Puede llegar a haber enemistades. Padres, hermanos, hijos, madre, suegras, cuñados, yo qué sé, 1001. Puede haber muchas enemistades. Tu vecino puede ser tu enemigo, pero enemigo ¿por qué? Pues porque a lo mejor no limpia su puerta o no sé qué decirte. Pero aquí Jesús nos está diciendo, amadlos, ámalos, Beto, para que seas hijo de tu Padre que está en los cielos, ¿no? Y luego hay otra, en 1 Corintios, otra de las cosas que es muy importante que nos identifica con Cristo, así por encima, dice en 1 Corintios 1:23, apóstol Pablo hablaba, y dice, porque los judíos piden señales y los griegos piden sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Nuestra enseñanza tiene que ser basada en la cruz del Calvario, en la obra redentora de Cristo. Partiendo de esta base, aquí el apóstol Pablo está diciendo, dice, nosotros predicamos a Cristo. Un poquito más adelante, él les está diciendo, ni mi palabra ni predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Y en el versículo anterior dice, me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo, y ¿cómo? Crucificado. Esto es lo que el Señor está demandando de nosotros, que nuestra doctrina, nuestra enseñanza a los cristianos tenga esta base, la cruz del Calvario, muy importante. No podemos perder de vista a Cristo en nuestras predicaciones, en el sentido de su obra redentora. Es el comienzo de todo, porque sin la cruz no habría habido resurrección.
Y podríamos añadir mil y una cosa así. Entonces el Señor vino para demostrarnos cómo agradar a Dios. El Señor vino para demostrarnos cómo tenemos que vivir para Dios. Nos dejó sus enseñanzas. La gente los vio, los escribió. Pero también no hay que olvidarse de la cruz del Calvario. Entonces la gente tiene que vernos a nosotros el día a día que estamos, identificarnos con esto. Identificarnos con que hay una limpieza moral y espiritual en nuestra vida. Somos santos y sin mancha. O vamos en ese camino. No lo somos todavía, pero estamos en ello, ¿sabes? Tenemos que amarnos fraternalmente, tener este amor entre nosotros, este cariño, este calor de hermanos, ¿sabes? Y de hermanas. Actuar con nuestros enemigos como el Señor actuó, y nuestra predicación tiene que ser basada en la cruz del Calvario. Ese es el comienzo de todo. Ahora bien, no lo busquéis, en Hechos 11:26 es muy conocido porque fue la primera vez que a los discípulos se les llamó cristianos. Pero ¿sabéis una cosa? No se les llamó cristianos por los que no lo eran como una exaltación. ¡Wow! Esta gente anda igual que su maestro. ¿Cómo van sus vidas? No. Esa gente les llamó cristianos de una expresión un poco burlona, un poco con desprecio, perdonad. Un poco como que ahí los tienes, los cristianitos, los nazarenos. Ese era el corazón de las personas que les llamaron. Pero ¿sabes qué? Para los cristianos, ¿sabes por qué? Para los discípulos, ¿sabes por qué fue? Aunque fue un poco burlón por parte de los que lo dijeron, ¿sabes por qué para ellos fue algo muy importante y digno de escucharlo? ¿Sabes por qué? Porque si de su Señor se burlaron y a ellos se burlan, entonces las pisadas ¿de quién siguen? De su Señor. Entonces da igual cómo la gente a veces nos mira y dice, ahí lo tienes. Lo importante es que nosotros sigamos las pisadas del Señor. Es importante mantener el testimonio con los de afuera. Pero con los de afuera, con los que no son cristianos, se refiere a la Biblia, hay que escucharlos, claro que sí, porque ven nuestros hechos. Nuestros hermanos también ven nuestros hechos. Es importante el testimonio, pero es muy importante cómo tú te tomas porque aquí era algo, no era algo muy agradable, ¿no? Por ejemplo, si la madre de Jesús estuviera, o la madre de Juan, o los hermanos, y dijera, es que están insultando a mi marido o a mi hijo, pero que ellos se lo tomaban de otra manera. Se lo tomaban porque si al árbol verde hicieron aquellas cosas, ¿qué no harán con el seco? ¿Sabes? Y el Señor dijo, si a mí me escuchan, a vosotros se os escucharán. Y si a mí no me escuchan, a vosotros tampoco. Es decir, ellos iban detrás de las pisadas del Maestro. No fueron alabados en el principio por el pueblo. ¡Ay, míralos! ¡Qué bien! ¿Cómo va su vida? Santos, sin mancha, se congregan. Pablo llevaba ahí cuando los llamaron un año hablando con la iglesia, venga predicación, venga reuniones con la iglesia que había allí, no sé dónde estaban ahora mismo, no me acuerdo. Ahí estaban y les llamaron cristianos, un poco de esta manera. Entonces la gente también nos va a identificar, nos van a ver, nos van a decir, pues este es bien. Pero lo que es importante es que tú tengas claro cuál es tu identidad en el Señor. Que no seas, no podemos ser personas que a todo dicen amén y todo lo aprueban con ligereza. Y no hablo de la Biblia, que no se nos ocurra no aprobar lo que la Biblia dice como cristiano. No hablo de esto, hablo de nuestro día a día con las personas que vivimos. Hay cosas, el hombre falla, el hombre a veces mete sus propias enseñanzas, normas y cosas que a lo mejor no son, ojalá examinemos todo con la Biblia. Aquí también está registrado esto, que la gente lo hacía, ¿sabes? Alguien estaban predicando y dice que había personas en Grecia que estaban un poco escudriñando a ver si era cierto. Es verdad, ¿por qué no? Pero un hombre con fundamento no puede decir amén a todo, porque un día se equivocará. Un hombre con fundamento, un hombre con identidad en el Señor, una mujer cristiana con identidad en el Señor, tiene que tener claro bíblicamente en quién ha creído y a quién sigue. Entonces, para ir terminando, tengo dos cosas solamente más. No nos podemos identificar con personas. Pablo reprochó esto. Jesús también. No nos podemos identificar con personas, porque las personas fallamos, las personas que enseñan se equivocan en la enseñanza, las personas
pueden pasar mil y unas cosas. No nos podemos identificar con personas, ni tampoco nos podemos identificar con esta es nuestra iglesia donde nosotros escuchamos la palabra de Dios, pero nosotros no podemos identificarnos con ninguna doctrina en concreto solamente de la palabra de Dios. No voy a entrar en muchos detalles. Ni podemos identificarnos con un grupo exclusivamente en la palabra de Dios. A nosotros, cuando mi vecino o el tuyo te vea, o alguien, tu familiar o alguien que no es cristiano te vea, y tú empiezas a hablarle del Señor, no puedes decir, no, este es de esta iglesia, no, este es de la otra, no, este viene de allí. No, tienen que identificarnos con Cristo. Si nos identifican con Cristo, vamos por buen camino. Pueden equivocarse. Puedo equivocarme, claro que sí. Pero no me pueden identificar. No, mira, este vive con el otro allí. Y esta mujer, hombre, esta mujer según camina, yo creo que ha vivido con aquella. Pablo dijo, mira, vamos a leerlo. Primera de Corintios, en el capítulo 11, en el versículo 11 dice. 11, versículo 13, a ver. No, a ver, espera. No. No, aquí no era. Ahora lo encuentro. Espera que le he puesto un número de más. Sí, en el 3, pero hay un sitio más. A ver. Dice, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, el otro yo soy de Apolo, no sois carnales, aquí lo está diciendo, pero hay otro más, pero bueno, llega a decir lo mismo, es el otro pasaje, de que él hablaba de que escuchaba de que había contiendas, había situación, aquí en el versículo 1 dice, porque he sido informado, 1:11, acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Dice, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Bien, aquí él está diciendo que tenemos que identificarnos única y exclusivamente con Cristo. Claro que convivimos con hermanos. Yo tengo muchos hermanos mayores que me han introducido en el Evangelio, y muchos lo diremos, claro que sí. Pero ellos me encaminaron, me ayudaron, me llevaron para que yo tomara el camino de recuperar la semejanza de Dios, de volverme a Dios. Pero ahí queda la cosa. Yo me tengo que parecer a Cristo. Es mi meta, es mi anhelo, es mi deseo, es mi punto de partida y punto de final. O sea, nosotros no podemos identificarnos, asemejarnos a otra cosa. Yo no tengo nada en contra de ninguna denominación, de ninguna iglesia evangélica, pero nosotros cuando nos vean nos tienen que identificar con Cristo, no con ningún grupo. ¿Os acordáis lo que le pasó a los discípulos? Juan le respondió diciendo, Maestro, Marcos 9, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue. Y dice, y se lo prohibimos, porque no nos seguía. ¿Y qué le dijo Jesús? No se lo prohibáis, porque ninguno que haga milagro en mi nombre, que luego pueda decir mal de mí. Y hay otro sitio más donde ven esto, y con este versículo termino. Dice lo mismo, Juan le dice lo mismo y Jesús le contesta, no se lo prohibáis porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. En Lucas 9, 49 y 50. Aquí vemos con los que no nos tenemos que identificar ni nos tienen que identificar. Y los cristianos que llevamos, o llevan más tiempo en el Señor, también tenemos que tener cuidado a la hora de que la gente nos copie. Tenemos que tener cuidado. Tenemos que echar fuera cualquier semejanza que se quiera asemejar a nosotros, tomar nuestras formas. Tenemos que también ser responsables de esto, ¿sabes? Porque yo lo he visto. Ojalá que nunca nadie me ha intentado copiar, creo, todavía. Pero yo lo he visto. Yo he visto personas compartir como otros. Y dice, pues es que está clavado. Está clavado. Yo creo que lo he dicho alguna vez aquí. Está clavado a él. Entonces, no nos tenemos que intentar copiar a nadie. Lo que tenemos que hacer es ser personas que los demás nos identifiquen con el Señor
y que nosotros nos identifiquemos únicamente con el Señor. Que cada uno de nosotros hayamos creído en el Señor en una iglesia en concreto. Quedarte toda la vida en la iglesia y morirte allí no significa que si esta iglesia mañana cierra, ya te vas a la montaña, o por lo que sea, se cae el templo y dices, mira hermanos, que no tenemos dinero para alquilar otro local. Imaginaos, ¿no? Ocurre esto, una iglesia pasa, se quema en un pueblo y ¿qué hacemos ahora? Ya no soy cristiano, no voy a esto. Si yo me muriera en la misma iglesia donde he creído, o tú, eso no significa que es esta solo y no existe otra. No voy a esto. Voy a que cuando nos vean, nos identifiquen con algo que no sea Cristo. Entonces, lo que yo he querido esta mañana compartir con vosotros es que cada uno de nosotros y de nosotras tiene que tener su identidad en Cristo Jesús. Quedémonos con esta parte. Identifiquémonos con el Señor. Cada uno de nosotros y de vosotras. Y de mis hijas el día de mañana, y de tus hijos el día de mañana, que alaben el nombre del Señor y que se identifiquen con Él. Eso es mi lucha. Yo no quiero tener 2 hijas, es mi deseo, como cualquier padre cristiano, para que haya 2 pecadoras más en el mundo. No la hemos tenido para esto. La hemos tenido para que glorifiquen el nombre del Señor, y vamos a poner todo lo que depende de nosotros. Allá ellas que decidan y que tomen sus decisiones, ¿no? Lo que quiero decir es que a partir de ahora me gustaría que cada uno, que nos hiciéramos esa pregunta: ¿tú con quién te identificas? Después de lo que hemos escuchado desde el principio de la reunión hasta ahora mismo, y que los cristianos tengamos una identidad en el Señor. ¿Sabes? Que tengas tú propiedades como cristiano y yo como cristiano, mis propiedades bíblicas, ¿sabes? Y que tenga una vida sólida en el Señor. No que esté, ahora voy para allá y pues me hago a la manera de trabajar a este, ahora al otro. Hay que acoplarse. Yo he vivido 19 años en Córdoba y ahora vivo aquí, pues es reto, sigue funcionando de la misma manera. No en todo, hay otras personas, me tengo que acoplar, pero mi corazón no. Mi corazón, a ver, no me interpretéis mal, yo sigo siendo el mismo que vino de Córdoba, y si mañana me voy a Pamplona, sigo siendo yo, que está en la mano del Señor, y tú igual. Yo aquí conozco personas que son ellos mismos y siguen allí, cambiando. El Señor está cambiando, pero son ellos. No van, ahora voy para allá, ahora voy para acá. ¿Me entendéis lo que quiero decir? Yo creo que no es difícil. Tenemos que tener nuestra solidez bíblica y espiritual y tener una identidad en el Señor. Gracias por escuchar. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde y su rostro haga resplandecer, y su rostro haga resplandecer sobre ti. Que de ti tenga misericordia y su rostro se alce sobre ti, y su rostro se alce sobre ti y ponga en ti paz. Que de ti tenga misericordia y su rostro se alce sobre ti, y su rostro se alce sobre ti y ponga en ti